Es lo de menos. Bueno, para los que no estuvieron la vez pasada, yo soy Eduardo Montalvo y vengo con mi esposa y con mi hija que me acompañan. Nosotros vivimos allá abajo en Lomita, en Torrance, y estamos muy contentos de estar aquí. Muy contentos. Siempre Dios juega muchas bandas. A Él no se le escapa nada. A Él, todos sus planes, si de repente nosotros nos queremos desviar, Él tiene formas preciosas de volvernos a traer al redil, ¿no? Entonces en ese esfuerzo estamos, en poder acercarnos cada día más a Él. No es fácil. Quien diga que la tiene ganada, que me diga cómo le hizo, porque yo creo que el servir a Dios, el seguir a Dios es una batalla, es un constante reto, todos los días. Entonces, cuando nos reunimos un grupo así, que todos coincidimos en que este camino de repente es de codos raspados, de rodillas raspadas, de tobillos que han pasado largas horas de caminatas, solamente quienes conocemos el desierto nos podemos entender. Solamente quienes hemos pasado por el desierto nos podemos entender. Entonces estamos aquí un grupo de guerreros dispuestos a escuchar una palabra. Luego la palabra no siempre es la que esperamos. Todos esperamos ir a lugares, a iglesias donde nos hablan de prosperidad, de una manera piramidal en la que de repente en 2 años todos vamos a tener la nueva Raptor en nuestro estacionamiento y viajes a Hawái. Y de repente la palabra de Dios nos damos cuenta que no es lo que se predica muchas veces en los altares. La palabra de Dios viene a confrontar, a quebrantar, a tocar esas fibras las más sensibles que a veces hemos dejado como escondidas. Yo ocupo una frase de decir: todos tenemos esquinitas sin barrer en nuestra casa. Si esa esquina tiene rato que no le paso la aspiradora, todos tenemos una esquinita sin barrer en nuestra casa. Y a veces hay situaciones, salud, hija, hay situaciones en nuestra vida que hemos dejado de atender. Espero que el día de hoy, gracias a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, poder compartir con ustedes, podamos llegar a ese rincón y barrerlo y dejarlo limpio. ¿Les parece? Quiero hablarles de un tema. El día de hoy la palabra se llama mi propio pozo. ¿Cómo se llama? Mi propio pozo. Mi propio pozo. Fíjense nada más. Díganme por ahí algunos apellidos que tengan un apellido. ¿Quién tiene un apellido de esos rimbombantes que dices: ese viene de mi abuelo y yo no lo quiero perder? Apellidos. Teosol. Mira qué bonito apellido. ¿Otro apellido? Silva, Pulido. ¿A poco no hay un orgullo? Yo me apellido Montalvo y a mí mi apellido me gusta mucho. Me gusta mucho mi apellido Montalvo, porque aparte habla de un linaje en mi familia que, aunque no somos nada importante, probablemente no hemos trascendido en la historia, hay una importancia natural y en mi círculo familiar es una importancia yo ser Montalvo. ¿Por qué? Porque es la herencia que le estoy transfiriendo a mi hija, y mi hija a sus hijos. Bueno, se va a perder tal vez en ella, pero ella viene con sangre, corre por su sangre Montalvo. Y es que mi herencia, probablemente no le deje departamentos para que cobre la renta, probablemente no le deje terrenos en Dubái, probablemente no le deje, pero le voy a dejar sangre que corre por sus venas, con un fervor, con un ardor constante de buscar la palabra de Dios. Y yo creo que no hay mejor herencia. Otra herencia que buscamos para nuestros hijos es el estudio. Y a veces los juntamos a la mesa en una Navidad y le decimos: hijo, pues no te pude dejar ni siquiera terrenos, no te pude dejar carros, pero los estudios, eso es lo que yo te dejo. Y es una muy buena herencia, porque les da herramientas para en un futuro poder salir adelante, más en un mundo como el que estamos viviendo, tan complicado. Antes era un poquito más fácil salir adelante, porque con cualquier cosita, alguna habilidad que tuvieras, pues podía uno salir adelante. Uno figuraba, ¿no? Veía la manera de cómo salir adelante. Ahorita cada vez el mundo requiere gente más capacitada, con más herramientas, con más habilidades, y eso es lo que los padres transferimos a los hijos, una herencia que probablemente es intangible, pero nosotros como padres nos esforzamos para dársela. A lo largo de la humanidad ha habido mucha gente que nos ha heredado los inventos, la bombilla eléctrica, ¿no? La penicilina. Todos esos inventos que hasta el día de hoy han trascendido y son herencias que han impactado a la humanidad, y que nosotros podemos ser parte de esas personas que transmiten algo al futuro, dejan una heredad. Fíjense nada más. Siempre me gusta empezar con una pequeña historia para ubicarlos en esta. Y esta película postulaba un mundo posapocalíptico, no me acuerdo en qué año más o menos estaba, en el que
ya no había tierra, todos vivían en un mundo acuático, pero este mundo acuático de agua salada, que significaba que no era agua que pudiera ser bebida. Tenían mucha riqueza, había mucha información, había mucho lo que estamos viendo al día de hoy, que con un clic buscamos cualquier cosa, Egipto, Petra, y encontramos todo un desplegado, escritos completos de lo que queremos encontrar, pero a veces es agua salada que no siempre es potable, no siempre es para que nos sirva a nosotros. Esta película postula una parte en la que el agua tenía un valor más alto aún que el oro. El agua que conocemos hoy en día, que estamos tomando cualquiera de nosotros, que a veces dejamos botellitas por todos lados en nuestra casa y decimos, ¿quién tomó esta? Nada más le tomó un trago y aquí lo dejó. En serio, que se ha dado un fenómeno. A partir de las botellitas esas de medio litro, todo el mundo le toma un trago y deja ahí, como si no tuviera importancia. Pensemos en ese panorama posapocalíptico que presume esta película, en el que dice que el valor del agua va a ser más alto que el oro. En los tiempos de Abraham, para entrar en materia, el agua potable tenía un valor impresionante. Cuando vives en una zona desierta, de desiertos, donde tus plantitas son todas cactáceas porque tienen que aprender a vivir con muy poquita agua, de repente que tú cabes y encuentres agua potable, agua viva, vale más que el oro, vale más que cualquier riqueza. Abraham, del hombre que les voy a hablar el día de hoy, uno de los hombres que les voy a hablar el día de hoy, cavó pozos. Él cavó pozos. Él, cada vez que tenía un encuentro con Dios, miren cómo los voy llevando a esta parte, cada vez que cada uno de nosotros, cada vez que Abraham tenía un encuentro con Dios, él buscaba un lugar en su heredad, en sus terrenos, y cavaba un pozo. Y eso significaba que ahí había tenido un encuentro con Dios. ¿Qué significaba? Que si brotaba agua de ese pozo, es porque el encuentro con Dios seguía vigente. El pacto con Dios seguía vigente. Lo que había hecho Dios en su vida seguía vigente. ¿Por qué? Porque seguía brotando agua. Miren nada más. Abraham fue esta primera generación en el que él decidió que con cada encuentro con Dios, pactarlo, sellarlo, marcarlo con un pozo o un altar. Pero un altar, Alex, que él mismo, o un pozo que él mismo cavaba, no ponía a sus sirvientes, no ponía a alguien más. A ver, yo creo que en aquella colina, en aquella parte donde está aquella palmera, si cavamos va a haber agua viva. Abraham lo hacía él. ¿Qué hacía Abraham? Pagaba el precio, doblaba sus rodillas, agarraba su pala y a cavar, y a cavar, y a cavar. Hasta que encontraba ¿qué? Agua viva. Hasta que encontraba agua. ¿Ustedes creen que no habrá sido un sacrificio fuertísimo estar bajo ese sol abrasador, estar cavando, hacerlo él mismo con sus propias manos, tal vez con ampollas, y decir, es que yo sé que esta agua le va a servirme a mí y para mis generaciones, para mis hijos que aún no tengo, porque probablemente todavía no llegaba la promesa que era Isaac, pero él cavaba pozos. Él cavaba pozos. Él sabía que había una riqueza natural en cavar pozos. Jehová, Dios, habló con Abraham y le dijo, mientras tú me obedezcas, yo te bendigo. Mientras tú hagas mi voluntad, tú vas a tener mi respaldo. Fíjense nada más, en Génesis 26:3, los que traigan Biblia y los que traigan digital, váyanse a la digital, pero clausuren todas las demás notificaciones porque si no luego se me pierden en el Facebook y ahí no va a hablar Dios en estos siguientes 25 minutos. Génesis 26:3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Hay pactos que nosotros hacemos con Dios el día de hoy, aquí donde estamos sentados, que van a impactar a nuestros hijos, que van a impactar a nuestros nietos. Yo no tengo nietos, yo sueño con nietos, pero todavía no existen, no sé ni su nombre, no sé ni si van a ser 3 y si me van a abrazar y si los voy a malcriar, si les voy a comprar chuches en la noche para que no duerman cuando se los entre. Yo no sé todo eso, pero el día de hoy yo estoy cavando un pozo. ¿Para qué? Para que cuando ellos tengan necesidad de agua viva, sepan a dónde recurrir. El día de hoy nosotros decidimos cavar un pozo para nuestras futuras generaciones. Fíjense nada más lo que dice. Y voy a confirmar el pacto que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré
y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham, ¿quién? Mi voz. Por cuanto oyó Aurora mi voz. Imagínense que quede eso escrito, que los nietos digan, oh, por cuanto mi abuelita oyó mi voz, oyó su voz, yo tengo esto el día de hoy. Porque lo que hacemos cuando cavamos un pozo en el que fluye agua viva, Dios lo hace trascender a las generaciones. Amén, ¿me van siguiendo? Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo va bien hasta aquí. Todo va bien hasta aquí. Hoy vamos a ver 3 generaciones rápidamente de lo que puede significar abrir un pozo en nuestra vida. La determinación que podemos tomar el día de hoy. Y fíjense nada más, segunda generación. Abraham fue la primera generación y dejó un legado. Él estuvo determinado a dejar un legado por un altar o un pozo. Segunda generación, la herencia fue Isaac. Génesis 25:5. Génesis 25:5 es muy cortito y dice, si gustan buscarlo, si no yo se los digo, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Isaac qué fue? Heredero. Isaac fue heredero. Isaac recibió. Aquí no pasa, pero en México pasa mucho, que muchas de las familias se destruyen, se separan, se dispersan cuando el familiar más fuerte del hogar fallece y tienen que pelear la herencia, porque saben qué es lo que les dejó. Por lo que esa parte de la generación trabajó, luchó, sudó, de repente lo vamos a recibir casi que de a gratis. Mucha familia lo recibe porque fueron los últimos que estuvieron en el hospital y se quedaron a las guardias y los cuidaron y les cambiaron los pañales y creen poder merecer la herencia, creen deber merecer la herencia que esa persona está dejando al momento de fallecer. Pero no hay nada como nosotros hacer nuestro propio pozo. ¿Qué pasa? Entonces Isaac recibe la bendición, recibe los pozos que había heredados, que había hecho su papá. Y fíjense nada más. Abraham fue el que oró, Abraham fue el que experimentó el poder de Dios, pero a Isaac le hacía falta algo, tener su propio encuentro. Entre los tiempos de Abraham e Isaac, esos pozos fueron tapados. Por problemas, por situaciones de aquellos tiempos, los pozos de Abraham fueron tapados. Y un día Isaac se acordó que su papá había cavado pozos. Un día nuestros hijos se van a acordar que nosotros nos congregábamos aquí. Un día tus hijos se van a acordar, yo me acuerdo que mi papá tocaba el bajo tan bonito. Nuestros hijos se van a acordar que un día cavamos un pozo. Y cuando Isaac tuvo una dificultad, dijo, yo me acuerdo que mi papá cavó pozos y esos pozos tenían agua viva. Pero tomó una mala decisión. Empezó a mandar a sus sirvientes, que tenía sirvientes a su cargo, y les dijo, hey, yo me acuerdo que aquí en lugar había un pozo, porque hasta nombre tenían los pozos, que cavó mi papá, vayan y caven. ¿Y qué creen? Que los sirvientes iban, cavaban y encontraban agua. Pero él no podía tomar de ellas porque había más gente que peleaba esos pozos. ¿Por qué? Porque el agua tenía un valor muy preciado. Y de repente esos, no, está bien, eso no pasa nada, ese está causando problemas, vámonos a otro pozo, mi papá también cavó allá. Y ahí van los sirvientes y cavan otro lugar. ¿Y qué creen? Encuentran agua. Isaac sabía que su padre había tenido varios encuentros con Dios, no un pozo, no 2. Abraham, cada encuentro con Dios lo marcaba con un altar o un pozo. Entonces, ¿cuántos encuentros habrá tenido Abraham con Dios? Muchísimos, se los marcaba. Marca en tu corazón cada encuentro con Dios. Pacta con Dios cada vez que Él llega a tu vida, que Él llega a tu corazón, que Él llega a tu espíritu. Márcalo con un pozo. Dedícalo a Él. Entonces estás diciendo, Lalo, pero ¿cómo puedo hacer un pozo? Ahorita vamos para allá. De repente Isaac dice, se me hace que la solución no es que yo mande a mis criados, a mis empleados. Y de repente él agarra su propia pala, dobla sus rodillas
y se acuerda de un pozo en especial que su papá había cavado. Y empieza Isaac, y empieza Isaac. ¿Y qué creen? Que encontró agua viva, pero pagó un precio. Entonces ya estamos entendiendo el factor de que para poder tener un pozo propio, tenemos que pagar un precio. Abraham lo pagó. Isaac quiso disfrutar de la heredad que le dejó su padre, pero hubo controversia, hubo discusión en ese pozo, hasta que él entendió que él tenía que cavar su propio pozo. No podemos vivir de batallas ajenas. Mi hija en un futuro no va a vivir de lo que el día de hoy yo estoy haciendo aquí. Ella tiene que cavar su propio pozo. Se va a acordar de la heredad y va a decir, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá iban a aquella montaña y a veces hacía frío, a veces no. Pero se va a acordar y va a quedar la semilla en su corazón. Pero este pozo es nuestro. Nosotros estamos cavando un pozo, pero le estamos dejando señales a mi hija. Déjale señales a tus hijos donde estás cavando pozos, para que ellos también sepan hacerlo. Decía un pensador, Jean Piaget, decía que no es bueno darle el pez o el pescado al hijo, al educando. Mejor enséñalo a pescar, para que más adelante él pueda hacerlo por su propia mano. Segunda generación, va la tercera, esto se pone bueno. Digo, creo yo, ¿cómo vamos? ¿Bien? Miren nada más. Tercera generación. Este se llama Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Qué tremenda historia de Jacob. El mismísimo nombre de Jacob. Imagínense que a nosotros nos llamaran el nombre travieso. Travieso, que el nombre fuera travieso. ¿Qué creen que sería? ¡Travieso! ¡Ey, travieso! ¡Ven para acá! Entonces el travieso tiene que hacerle honor a su nombre y se porta travieso. ¡Ey, mentiroso! ¿Cómo mentiroso? ¡Maleducado! El nombre marca, y en este caso Jacob había quedado marcado por su nombre. Vino una tercera generación que no solamente había disfrutado solamente había disfrutado de la herencia, no había luchado por ella. ¿Y qué creen? Que el valor de los pozos de Abraham se habían empezado a difuminar. Había una tercera generación que ya no conocía, que ya no se acordaba, que ya no reconocía el valor de haber doblado las rodillas como lo hizo Abraham para cavar su propio pozo. Cuidado con eso, tengamos cuidado con eso, que se vayan diluyendo los límites, que se vaya diluyendo nuestra historia a través del tiempo y que luego no se hable nada de nosotros. Que luego no se hable nada de nosotros, que en 3 generaciones no se sepa. Mi papá, pues sí, borracho como su papá, mujeriego, jugador, salta a la cerca, brinca para atrás. Y eso es lo único que se queda de recuerdo de nosotros. Sin embargo, podemos dejar un pozo, decir mi padre, mi madre, qué hombre, qué mujer de Dios. A veces, y que pueda contar a sus amigos, en serio que no había nada en la alacena. Se había ese freezer y no había nada. Y ella doblaba rodillas. ¿Y de dónde salía? No sé, pero nos alimentaba a todos. Y éramos 5. Palabras, pozos de poder, pozos que quedan marcados en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Trabajarlos. Nadie los va a hacer por nosotros. Entonces llega una tercera generación que solamente hereda, pero ni se acuerda, ni está dispuesto a pagar el precio. Entonces recurre a la mentira, recurre al engaño, y él empieza a ganar su propia fama con base a un legado que no era el que había dejado Abraham. Tercera generación. O sea que nuestros nietos no están nada lejos. No están nada lejos. Está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos tienen nietos? Nietos, 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 nietos. Los nietos tienen que recordar el pozo que cavaron sus abuelos. Es decir, cuando tengan un problema, recurrir a esa fuente de agua viva. De agua viva. Que Dios no lo quiera, pero el momento que ya no estén, digan, yo me acuerdo de mi abuelo. Yo me acuerdo de mi abuela. Eran grandes buscadores de Dios. Y cuando se encuentren en problemas, porque es cuando de repente recorremos a la fuente de agua viva, poder recurrir a ese pozo. Amén. Entonces, tercera generación es una generación que no vivió el esfuerzo, solamente heredó, pero tampoco había pagado el precio. De repente, en algún momento de la historia, ustedes saben más esta que yo. Discúlpenme si me pierdo en la parte teológica, pero yo me acuerdo que hubo una parte en donde
Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú. ¿Se acuerdan Esaú, el peludo? Al que le robó la primogenitura, lo cambió por un plato de lentejas y se puso la piel y se perfumó como su hermano para robarle la... ¿Se acuerdan de esa historia? Son joyas que están enclavadas en la Biblia que tenemos que volver a leerlas y decirle: Señor, ¿qué me tienes que enseñar aquí? Le roba la primogenitura y años después sabe que Esaú lo está esperando, ya que le empiezan a temblar las piernitas. ¿Por qué? Porque él ya había empezado a hacer lo suyo. Y dice: si sabe que estoy aquí, que tengo a mi mujer, que tengo a mis hijos, que tengo ya mi dinerito, mis vaquitas, mis becerritos, probablemente me los quite. Y se deshace de todo eso. Oigan, se deshace de todo eso y se va a enfrentar solo con él. Se deshace de todo eso y se va a enfrentar solo con él. Pero en el camino de estar solo, tiene un encuentro con Dios. ¡Oh! ¿Y qué creen? Que se agarra palmo a palmo, brazo a brazo. Tuvieron una batalla ferviente. Incluso Jacob quedó herido de la cadera. Y el ángel y Jesús y Jehová le decía: ¿cómo te llamas? Y él no quería recordar su nombre porque su nombre era engañador. Él no le quería decir: me llamo mentiroso, me llamo engañador, me llamo embustero. Él no le quería decir su nombre porque marcaba todo lo que él había vivido antes de eso. Dice: no te preocupes, no te llamarás más embustero, ladrón. Salta a la cerca, brinca para atrás. Ahora serás Israel. Israel. Imagínense nada más que Dios el día de hoy nos cambie el nombre y que diga: ya no serás más la hija de aquel hombre golpeador, o la esposa de aquel hombre golpeador, o ya no serás el hijo de aquel hombre que te colgaba del árbol, porque antes así pasaban los papás, jalaban la patilla, así hacían. Ya no vas a ser más el hijo. Ya no hay nada que te acuse del pasado. Ahora serás llamado Israel. Imagínense nada más, si no es un propio pozo. Se enfrenta a su hermano Esaú y su hermano, ¿cómo lo recibe? ¿Se acuerdan? Con un abrazo. Un momento, 15 minutos, 10 minutos en la presencia del Señor vale más que toda una vida fuera de ella. Busquemos ese encuentro con Dios, busquemos ese momento, esa intimidad con Dios, que sean dignos de abrir ¿qué? Un pozo en nuestra vida que quede marcado el día de hoy. A mí me impresionó el día de hoy llegar aquí y entré por esta puerta, pero después salí y veo que en septiembre de 1939 hubo gente en este lugar que decidió sembrar, abrir un pozo. En septiembre de 1939, nosotros no estábamos ni planeados. Nuestros papás, los papás de muchos ni siquiera se conocían siquiera todavía. Pero hay gente que decidió abrir un pozo para que fluyeran ríos de agua viva en el que tú y yo estamos disfrutando el día de hoy. Entonces, ¿qué somos? ¿Segunda o tercera generación? Estamos disfrutando un edificio bien bonito con unas lámparas colgantes preciosas, con una acústica espectacular, con unas sillas acoginadas. ¿Pero qué creen? Es una heredad. Nos la heredaron. ¿Cuál es nuestro pozo? ¿Cuál es nuestro pozo? ¿Qué podríamos hacer nosotros por la iglesia? Mi propio pozo. Esa gente determinó en 1939 abrir un pozo sin saber que tú y yo íbamos a beber agua de este pozo. Que en el momento de la dificultad, que en el momento de la tribulación íbamos a venir corriendo y: Señor, haz algo en mi vida, porque si no lo haces tú, no sé qué va a pasar. Ellos no sabían por nombre, íbamos a estar nosotros el día de hoy bebiendo de este pozo. ¿Saben cómo termina esta historia de 3 generaciones? Creo que ustedes ya lo saben porque ya ustedes saben mucha Biblia. Pero Juan 4:3, acompáñenme, con esto voy a terminar. Juan 4:3. Cuando lo tengan, díganme amén. Y si no lo tienen, cuando oigan que el primero dice amén, también digan amén para que de ahí nos vayamos de corredito. Amén, amén. A ver, tú no lo tienes y dijiste amén. Amén. Ok, dice Juan 4:3, dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿De quién están hablando?
de Jesús. Sale, miren nada más qué historia tan tremenda. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de ¿quién? Ay, papacito, de la tercera generación, aquella que les estoy platicando que fue cambiado el nombre. De Jacob, a la heredad de Jacob y de su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, ¿quién? El mismísimo Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Cuando uno arma este rompecabezas de tiempos, pasaron cerca de 1600 años, 42 generaciones entre Abraham y el Señor Jesucristo. 42 generaciones. ¿Qué te preocupa de sembrar un pozo el día de hoy en esta iglesia? ¿Qué te preocupa de sembrar un pozo de adoración y de alabanza en tu hogar? De empezar un devocional en tu hogar, que sea un pozo, que tu casa sea un pozo de alabanza y adoración. ¿Qué te preocupa? Que digas, es que tal vez mis hijos ni lo van a valorar. Este pozo, el Señor Jesucristo lo disfrutó 42 generaciones después. No nos preocupe si son nuestros hijos los que lo van a heredar. Que no nos preocupe si son nuestros nietos. Hagamos la tarea, cavemos el pozo. En este caso, Jacob cavó un pozo de aquel encuentro con Dios. Cuando fue lastimado de la cadera, dijo, yo me acuerdo que mi abuelo, cada vez que tenía un encuentro poderoso con Dios, cavaba un pozo. Fue la herencia de Abraham. Fue la enseñanza tuya y mía a nuestras generaciones. Mi pregunta es, ¿estamos transmitiendo el mensaje? ¿Estamos enseñándole a nuestros hijos a abrir un pozo? Dices, Lalo, ¿pero qué es un pozo? Ya nos dijiste que el agua viva, que el valor del agua como el valor del oro. Sí, pero ¿qué es un pozo? Nuestro servicio. Nuestro servicio aquí en la iglesia, por mínimo que lo veas, es un pozo. Y que tú digas, yo no lo hago ni por la comunidad, ni por el pastor. Yo no lo hago, yo estoy sembrando mi propio pozo. Y cada vez que coloques una silla, dices, este es mi pozo. Mi pozo. Cada vez que Dios te mueva, que estés en el Sprouts o que estés en el Ralphs y traigas unas galletitas y digas, este es para mi pozo. Mi pozo. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a tus generaciones cómo se cava un pozo. Cómo se puede disfrutar de agua viva. Tenemos que transmitir el mensaje porque se va difuminando. Las esquinas del mensaje de repente se van perdiendo. A mí me ha pasado últimamente, yo creo que de 2 años para acá, yo he ido perdiendo la vista. De hecho, yo tenía temor de no ver el apunte, porque hay momentos del día en el que ya no veo y yo gozaba de excelente vista. Se van perdiendo las aristas, las esquinas, de repente de la lectura. Pero cuando nosotros tenemos claro el mensaje, cuando nosotros transmitimos claro el mensaje, si me puedes ayudar, exactamente, mira, me ganó. No, lo que es andar en el mismo espíritu, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de un pozo. Un pozo no se cava fácilmente. A un pozo no puedes mandar a alguien más a que lo cave. Tu pozo no lo puede cavar nadie más. Es un trabajo personal. Es una comunicación con Dios. Pero tú dices, Lalo, ¿cuándo lo cavo? Cuando tengas un encuentro con Dios. Cuando Dios toque tu vida. Cuando Dios te haga la encerrona y digas, hijo, lo tengas de frente y digas, aquí si no me cavas un pozo es porque de veras. Cuando tú sientas a Dios en tu corazón como ese fuego ardiente y digas, después de esto solamente me queda como Abraham, cavar mi propio pozo. Cavar mi propio pozo. Servir aquí en la iglesia. Instruir a tus hijos y que digas, este es mi pozo. Estar lavando los trastes y de repente poner una alabanza y que tu hijo o tu hija diga, mamá, ya vas a empezar con tus alabanzas. Hijo, este es mi pozo. ¿Y qué crees? Que te vas a acordar. Cuando tú estés en necesidad en un futuro, te vas a acordar que tu mamita cuando lavaba los trastes, cavaba su pozo. Sabía a dónde recurrir. ¿Tus hijos saben a dónde recurrir cuando están en problemas? ¿Sabrán a dónde recurrir al pozo del papá? Es decir, yo me acuerdo. Y después abogar a que poco a poco ellos caven su propio pozo.
su propia heredad. Tenemos que transmitir el mensaje correcto, íntegro, sin suavizar las esquinitas, aunque duela. Si no hacemos nada por nuestras generaciones no van a tener nada de dónde agarrarse. Ahorita hay un mar, como aquella película que les platiqué al principio, Mundo Acuático, un mar de agua. Hay muchísima agua en el planeta, pero es agua que no se puede beber. Es agua salina. Dices, pero hay mucha información. Los niños a la vuelta de la esquina pueden buscar un versículo bíblico. Sí, pero es agua salina. El agua viva solamente se la podemos dar nosotros como padres. Cavar un pozo en el que digamos, hijo, aquí hay un pozo. Si alguna vez queda tapado, acuérdate que aquí está. Esto es para ti. Este pozo lo estoy guardando para que quede memoria de que tu papá, de que tu mamá tuvieron un encuentro con Dios. Tal vez quedemos dislocados de la cadera y le digas, hijo, llegué rengo, no podía ni caminar, pero el Señor me tocó, me cambió el nombre. Aboguemos por un encuentro personal con Dios que nos haga abrir un pozo personal. Ponte de pie si eres tan amable. Yo los quiero desafiar el día de hoy a que tengamos un encuentro con Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Estamos dispuestos a pagar el precio. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nuestros hijos. Nadie. Allá afuera hay un mar de información. Allá afuera hay un mar de agua que ellos no pueden beber porque les va a hacer daño. La única agua que pueden beber es agua viva, la que puede dar solamente Dios cuando nosotros cavamos un pozo a profundidad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, si eres tan amable, y dile ahí en tus propias palabras, papá, yo soy como Isaac, que solamente he heredado. Incluso yo soy como Jacob, que ya me olvidé del esfuerzo que hicieron mis padres y ya no he transmitido el mensaje. Incluso me he cambiado de nombre. Ya no soy quien tú quisieras que sea. Pero el día de hoy yo quiero abogar a ese encuentro personal contigo. Me urge un encuentro personal contigo, Señor. Yo quiero cavar mi propio pozo. Yo quiero dejar el mensaje a mis generaciones donde pueden ellos recurrir y tomar agua viva. Porque agua donde sea, pero agua viva solamente en la presencia del Señor. Invita a tus hijos, invita a tus nietos a que gocen de la presencia del Señor. Que ellos sepan cómo se cava un pozo. Señor, en esta mañana yo te pido por este grupo de hijos tuyos. Mueve su corazón, toca su corazón a que puedan tener un encuentro personal, auténtico contigo. Que ellos sepan diferenciar dónde es el pozo perfecto para ti. El pozo indicado que pueda dejar herencia a sus generaciones, que pueda ser transmitido a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos, y que pase más allá de las generaciones, que 10, 15 generaciones adelante pueden decir, yo me acuerdo que mi tatarabuelito se acercó a Dios y cavó este pozo, y que podamos dejar una marca de lo que hicimos en esta tierra. Gracias, Señor. Díselo, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Nadie más conoce tu realidad más que tú. Dile, Señor, he dejado de transmitir el mensaje. Incluso tengo 2, 3 pozos abiertos que no he terminado, a medio acabar, porque he perdido el ánimo. Incluso yo no sé, Señor, si al fondo de esos pozos voy a encontrar agua. Pero yo te digo el día de hoy, sigue cavando, sigue cavando, sigue cavando. No te desanimes, no te desanimes. Tu herencia lo va a agradecer. Tus futuras generaciones van a saber que hubo un abuelo que dobló sus rodillas y que cavó un pozo para que fluyera agua viva en este lugar. No te desanimes, iglesia. No te desanimes. Oh, Señor. Yeshua. Díselo. Yeshua. Cántale, abre tu voz. Díselo, Yeshua. Yeshua. Abre tu voz. Cava ese pozo bien profundo.
Porque hubo un abuelo o una madre que cavó un pozo a profundidad para que fluyera agua viva. Ahora dile, mi amado, mi Yeshua. Precioso nombre, precioso nombre. Enséñale a tus hijos que no hay mejor nombre. Que tiemble tu hogar cada vez que este nombre se menciona. Cava un pozo de adoración en tu hogar. Ahora, mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Oh Señor. ¿Cuántos jóvenes hay que no tienen hijos aún? No tienen hijos. Tú no tienes hijos porque estás muy chiquito, papá. Levanta tu mano. No tienes hijos. Tú no tienes hijos. Hija, tú tienes hijos. No tienes hijos. ¿Cuántos no tienen hijos? Hijos, no tienen hijos. Empieza a cavar un pozo hoy. Alégrate en Dios, hijo. Alégrate en Dios. Tus hijos, el nombre de tus hijos y de tus nietos ya está marcado por Dios. Dios ya sabe con quién te vas a casar, hijo, en 20 años, 25 años, 30 años. Y Él quiere que seas feliz. Pero cava un pozo hoy. Hoy, no mañana. Hoy. Cava un pozo profundo de agua viva. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Yeshua. Hagámoslo hoy. Hagámoslo hoy. Las repercusiones de cavar un pozo hoy tiene trascendencia celestial. Celestial. Probablemente no lo veamos. Probablemente nuestros hijos al día de hoy son unos mulas. No lo digo por mi hija es una preciosura. Pero en otras iglesias hay hijos que son tremendos. Pero no podemos desistir. No podemos renunciar. Hay quienes tienen más heredad. No, Sonia. Hay quienes tienen más heredad. Dices, tengo que repartir a tantos. Tienes que repartir a tantos. Un pozo, 2 pozos para cada uno el día de hoy. Amén. Amén. Querido. Cabemos pozos, familia. Cabemos pozos. No sabemos a quién vamos a bendecir, pero sí sabemos por quién lo hacemos. Señor, gracias en esta mañana te damos. Bendice a cada persona, Señor. Bendice cada familia. Bendice, Señor, el fruto del trabajo, Señor, que invertimos cada semana. Y por eso, Señor, también te honramos. Te honramos porque sabemos que la bendición viene de lo alto. Sabemos que viene de ti. Sabemos, Señor, de dónde recibimos nuestro sustento. Sabemos, Señor, que es tu favor el que nos permite seguir adelante. Sabemos que eres tú, Señor, el que bendice. Sabemos, Señor, que es tu mano la que hace abundar. Y sabemos, Señor, que de ti viene también la sanidad,
Viene de ti el perdón, viene de ti las nuevas fuerzas, viene de ti la oportunidad de salir adelante en medio de toda circunstancia. Gracias, Padre, porque el día de hoy podemos alabarte, podemos honrarte y podemos bendecirte a manos llenas. Te amamos, te bendecimos y te honramos, Señor, también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, poniéndolo en tus manos, sabiendo, Dios, que tú eres, Señor, la fuente de nuestra bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Abrace a 7 personas, necesitamos 7 abrazos diarios para estar sanos. Así que abrace y llévese para llevar. Bendiga también a nuestros hermanos. Gracias por estar aquí. Dios los bendice.